Gracias, Fer. Esto va a ser algo así como una conversación un poco predicada. No voy tanto a predicar, pero quiero ahora explicarles algunas cosas y darles herramientas bíblicas para que ustedes puedan examinarse a sí mismos y puedan llegar a una conclusión. Pero antes vamos a orar una vez más, por favor. Oh Dios nuestro. Oh Dios. Oh Dios nuestro. Te suplicamos, Señor, que ninguno de nosotros pueda escapar de tu santidad. Señor, véncenos si luchamos contra vos. Y danos a todos la humildad y la valentía de confesar nuestra situación. Que los que no te aman, Señor, entre nosotros, hoy se rindan. Hoy se rindan y te amen. Ellos podrían ser abandonados en su oscuridad. Podrías pasarlos por alto. Y sin embargo, acá están hoy teniendo la oportunidad una vez más de reconocer que te necesitan, que necesitan ser salvados. Oh, cuán grande es tu misericordia, Señor. Cuán grande es tu misericordia. Y que aquellos de entre nosotros que te aman, Señor, hoy salgan amándote más contritos en su espíritu, más agradecidos por el perdón de los pecados y con un celo mayor para cuidar de tu iglesia. Que así sea. Amén. Voy a tratar de enseñarles así. Creo que es de mucha utilidad a la hora de examinarnos a nosotros mismos, entender que hay evidencias subjetivas de la salvación y evidencias objetivas de la salvación. Evidencias subjetivas y objetivas. ¿Qué es una evidencia subjetiva? Es una característica o una experiencia, algo que nos pasa, que bien puede ser una evidencia a favor de nuestra salvación, puede ser una prueba de que somos salvos, pero no necesariamente. No necesariamente. Y ahora voy a rápidamente mencionar algunas de estas evidencias subjetivas. Pero una evidencia objetiva es una experiencia, una cualidad o un fruto en el que sí podemos ver evidencia suficiente de que somos salvos, que sí prueba que de verdad nosotros somos genuinos. Algunas evidencias subjetivas. Ahora, estas evidencias deben estar. Lo que voy a mencionar ahora debe estar, pero aún si está, no prueba necesariamente que somos salvos. Lo primero que quiero mencionar es la humillación, la convicción de pecado. Todo cristiano genuino tiene convicción de pecado. Todo cristiano genuino confiesa abiertamente que es un pecador que necesita un Salvador. Todo cristiano genuino ha sido convencido de pecado, de justicia y de juicio por el Espíritu Santo. Y en consecuencia se arrepiente y se retracta de su maldad. Ahora, alguien puede tener convicción de pecado y no ser salvo. Alguien puede ser convencido por el Espíritu Santo de pecado, saber que merece la condenación, reconocer que ha tentado la ira de Dios y aún así encontrarse todavía perdido. ¿Recuerdan el rey Saúl y David? Saúl está persiguiendo a David en el desierto y David se acerca a Saúl mientras éste duerme
y le perdona la vida. Podría haberlo matado, pero le perdona la vida. Y tan solo rasga el borde de su manto. Saúl se despierta, se da cuenta que David pudo haberlo matado, pero que tuvo misericordia de él, y entonces él se humilla y confiesa que es un pecador. Y le pide perdón a David y le dice, más justo eres tú que yo. Y sin embargo, después siguió persiguiéndolo. A veces la convicción de pecado es tal que no podemos negar la verdad. Y sin embargo, podemos estar todavía perdidos. Es algo que debe estar, pero es subjetivo. Fernando tuvo 30 años convicción de pecado. Nuestra conciencia, alumbrada por la palabra de Dios, nos dice que somos pecadores. Podemos llegar a despreciarnos a nosotros mismos a causa de nuestra conciencia de pecado y todavía no estar genuinamente arrepentidos. A veces todo puede ser nada más que una obra de la carne y nada más. Como bien nos contaba Fernando, a veces mucho del arrepentimiento que vemos no es otra cosa que un orgullo herido. Es dolor porque no somos lo que debemos ser. ¿Entienden? Simplemente nos lamentamos porque somos una persona que no queremos ser. ¿Se dan cuenta? Recuerdo durante un avivamiento en Perú, fue un avivamiento en donde las personas nos buscaban en la madrugada, nos venían a golpear la puerta de la madrugada porque el Señor estaba trayendo mucha convicción de pecado. Y muchas personas que no conocen al Señor, que no conocían al Señor, comenzaban a darse cuenta que necesitaban desesperadamente el perdón de sus pecados, que no eran otra cosa que 2 veces hijos del infierno. Y recuerdo que una madrugada me tocan la puerta de la habitación, salgo, me llevan a una casa, entro en un cuarto y me muestran a un chico que estaba ahí, un joven. Y este joven estaba llorando, había otros jóvenes que lo rodeaban y él lloraba descontroladamente. No podía contenerse, estaba en una crisis. Y entonces él me dice, soy adicto a la pornografía. Este joven predicaba conmigo en las calles, servía en la iglesia, pero sin embargo era adicto a la pornografía. Él no podía dejar de mirar pornografía, no era otra cosa que un esclavo del pecado. Si caes regularmente en el pecado de la pornografía, todavía necesitas ser libre. Si no podés vencer ese pecado, necesitas ayuda, necesitas acercarte a los pastores. Y entonces él estaba ahí llorando descontroladamente, pero yo pude discernir su corazón. Pude ver que él estaba llorando por el dolor de la humillación ante los demás hombres. Era muy humillante tener que decir que era adicto a la pornografía. Era doloroso. Ahora, él podría no haber confesado ese pecado. Él podría no haber dicho nada, pero la convicción de pecado lo estaba llevando a eso. No podía soportar la culpa. ¿Te pasó alguna vez? No podía soportar el secreto, tenía que abrirlo. Ya no podía aguantar la hipocresía. Lo hizo, pero no lo hizo para el Señor. No lo hizo porque se lamentaba de haber fallado al Señor. Simplemente lo hizo por temor. Ahora él estaba ahí llorando y entonces yo le dije, muchacho, estás llorando porque te duele en tu orgullo tener que confesar tu pecado delante de los demás. Realmente te duele, es vergonzoso, pero no estás llorando porque realmente estás arrepentido de haber desagradado al Señor. Tu arrepentimiento no está motivado por tu conocimiento de la dignidad del Dios al que ofendes, sino que nada más todo es una obra de tu carne. Inmediatamente él dejó de llorar. Y dijo, tenés razón. ¿Es cierto? ¿Ves? Y ni siquiera sé si se salvó alguna vez. Me fui de ahí y todavía estaba en sus pecados. En Lucas 18, nosotros tenemos la parábola del publicano, ¿no?, y el fariseo. Y se nos dice que este fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Con quién estaba orando él? No con Dios, estaba orando consigo mismo. Otra evidencia subjetiva, orar. Orar.
Si alguien no ora, es evidencia de que no tiene ninguna relación con Dios y está perdido. Pero alguien puede orar y aún así eso no es evidencia suficiente de que es salvo. Alguien puede orar a un Dios imaginario. Alguien puede orar consigo mismo como este fariseo. Hay tantas personas que cuando oran no están en la presencia de Dios. No están conscientes de que Dios está ahí. No están siendo realmente sinceras. David dijo, ¿no? Tú amas la verdad en lo secreto. Tú amas la verdad en lo íntimo, dice otra versión. La verdad en lo secreto. No están ahí. Todo es una actuación. Es como si de pronto entran en su cuarto y el cuarto se convierte en una especie de santuario. Recién ahí empiezan a pensar, ¿no?, en que Dios es omnipresente. Comienzan a orar y todo es autosugestión. Nada más que autosugestión. Están tratando de decir las palabras correctas. Están tratando de producir las emociones correctas, ¿no? Están simplemente como los paganos que dice nuestro Señor en Mateo capítulo 6, que piensan que por la abundancia de sus palabras van a ser oídos, ¿no? Y inmediatamente ellos pueden ponerse en pie e irse, y cuando salen de la habitación ya no se acuerdan de Dios. Ya no están conscientes de su omnipresencia, ya no están pensando en su santidad. Se levantaron como si nada, ¿no? Y a veces encuentran placer por el hecho de que lloraron o de que fueron fervorosos mientras oraban. A veces están teniendo una experiencia y mientras oran están pensando en que van a compartir con otros esa experiencia. O están mirando la experiencia, se dan cuenta. No estás orando con Dios si estás haciendo eso. No tenés una relación con Él, estás orando solo. Estás orando solo. Hay personas que llevan décadas teniendo una relación imaginaria con Dios. Piensan que Dios las recibe y las aprueba, pero en realidad no oran al Dios verdadero. No, el Dios verdadero en su santidad no puede soportar una oración así. El Dios verdadero no puede perdonarte a menos que estés arrepentido. Pero si este es tu caso, estás orando a un Dios que no es Jehová de los ejércitos, que no es tan santo, que solamente podés tener comunión con Él si estás quebrantado. ¿Recuerdan el Salmo 51? David, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado. Hermanos, nos acercamos como pecadores. Como pecadores. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, pero Él sí va a despreciar un corazón que no sea contrito y humillado. Cualquier corazón que no sea contrito y humillado. ¿Se dan cuenta? Entonces, orar no es evidencia objetiva de que somos salvos. Sentir que tenemos un amor sincero por Dios no es evidencia objetiva de que somos salvos. Ahora, por supuesto que debemos amar a Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 37, nuestro Señor dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Debemos amar a Cristo y debemos amarlo en un grado supremo para ser dignos de Él, y ser dignos de Él acá es equivalente a ser salvos. Hay gente que sigue al Señor y no es digna de Él. Hay gente que lo sigue pero no tiene su perdón, no tiene ninguna relación con Él. Debemos amar a Cristo, debemos hacerlo. Y yo le voy a explicar qué significa amar a Cristo. Pero alguien puede sentir que tiene un amor sincero por Cristo y no ser salvo. No sé si notaron lo que Jesús dice. El que ama a padre o madre, esta es la palabra importante acá, más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. O sea que alguien puede amar a Jesús, pero no amarlo más de lo que ama a sus seres queridos, su propia vida, lo que se te ocurra, lo que sea. Y si no amas a Cristo más que a todo lo demás, si no amas a Cristo supremamente, no sos digno de Él y no sos salvo. ¿Te das cuenta? Hay muchas personas que se acercan a Jesús
y tienen un amor por Él, pero no es un amor supremo. No es un amor supremo. Miren, hay muchas personas que tienen un aprecio por Jesús. Él es, ¿no?, tan bueno, dar de comer a los pobres, está ahí disponible para perdonar al pecador que se arrepiente. Él se ofrece a nosotros como un Salvador, promete un paraíso eterno a aquellos que vayan a Él. Hay muchas personas que tienen aprecio por Jesús, tienen cierto amor sincero por Él, ven las bendiciones en su vida que vienen de su mano, lo reconocen y se sienten agradecidos por eso, sienten un agradecimiento genuino por eso. Muchos aman a Jesús, vean esto, solamente, sinceramente, pero solamente porque Jesús los ama, ¿no? Tienen una reacción moral. ¿Cómo no voy a amar a alguien que me ama tanto? ¿Cómo no voy a sentir algo de aprecio, de admiración? ¿Cómo no voy a valorar a alguien que me ama tanto? ¿Se dan cuenta? Pero puede que ese amor no sea supremo. Puede que ese amor no sea supremo. Miren, muchos admiran a Jesús y lo aman solo porque quieren bendiciones, solo por lo que les puede dar, y lo usan como un medio para obtener las cosas que realmente quieren de Él. Y puede que estés tan engañado que ni siquiera te lo hayas preguntado. Ahora, escuchen bien, vamos a ir más profundo. Algunos quieren usar a Jesús no como un medio para obtener prosperidad económica, una familia saludable, milagros o todas esas cosas que el falso evangelio de la prosperidad ofrece. Muchos quieren a Jesús como un medio solamente para ser salvos, ¿no? Solamente para ser salvos. Y en su pecado ven a Cristo tan amoroso que sienten un aprecio por Él, pero lo que quieren en realidad no es a Él, sino ser salvos, lo que puede darles. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y esas personas no son salvas. No son salvas, ¿se dan cuenta? No van a Cristo porque Él es el centro para ellos, de todas las cosas. No lo aman supremamente, no se acercan a Él buscando, esta es una palabra importante, reconciliación. Te quiero a vos, Señor. Te quiero a vos, no solamente tu reino, no solamente tu salvación, no solamente lo que podés darme. Yo quiero tener una historia de amor por vos, con vos. ¿De qué nos arrepentimos cuando somos salvos? ¿De qué nos arrepentimos? De quebrantar el primer y más grande de todos los mandamientos. ¿Cuál es el primer y más importante de todos los mandamientos? ¿Cuál es? Amar al Señor con toda la mente, el corazón y las fuerzas, ¿no? Eso es. Cuando nos arrepentimos de no haber guardado ese mandamiento, de no haber amado a Dios con toda la mente, el corazón y las fuerzas. Muchos se arrepienten solo de cosas, ¿no?, muy específicas. Las ramas nada más del árbol, no la raíz. Yo fui un mentiroso, yo miraba pornografía, yo maltraté a mi esposa, yo soy celosa de mi esposo, yo soy un hijo egoísta. Sí, debemos arrepentirnos de todas esas cosas y de todas las demás. Pero eso no es la raíz, es por qué lo hiciste. ¿Por qué te sentabas ante el monitor para ver pornografía? ¿Por qué sos posesiva con tu esposo? ¿Por qué idolatras a tus hijos? ¿Te das cuenta? ¿Qué está detrás? Es que no amás a Dios. De la desobediencia a este mandamiento, el más importante, amar a Dios con toda la mente, el corazón y la fuerza, surgen todos los demás pecados. Cada vez que nosotros pecamos, lo hacemos porque no estamos amando a Dios supremamente. Cuando pecamos estamos rechazando a Dios. Lo estamos vendiendo por un plato de lentejas, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos prefiriendo otra cosa. Estamos eligiendo. Cuando alguien se salva, se arrepiente de no haber amado a Dios con toda la mente, el corazón y las fuerzas, y va a Cristo, no con un aprecio
no con cierto amor por Él, no con cierto deseo de conocerlo y de tenerlo en su vida. No, Él es todo. ¿Cómo explicar qué significa que Él es todo? Solamente es difícil de explicarlo. Pero aquellos de ustedes que son salvos lo saben. Todo, todo, todo. ¿Recuerdan a Asaf en el Salmo 73? ¿Lo recuerdan? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Lo entienden? Ese fue un salmo compuesto para ser cantado por todo el pueblo. Para ser cantado se suponía que todos los israelitas debían cantar con sinceridad ese salmo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Piensen. Eso es amor supremo. El cielo no me interesa si no estás ahí. El cielo, calles de oro, mar de cristal, manzanas de oro, lo que se te ocurra. No, un lugar donde no hay muerte, donde no hay dolor, que tus seres queridos estén ahí. No me interesa, dice Asaf. ¿Qué me espera? ¿Qué hay en los cielos que yo realmente quiera? ¿Te das cuenta? ¿Podés concebir la felicidad sin Dios? Si podés hacerlo, estás perdido. Si podés hacerlo, estás completamente perdido. Si para vos la idea de felicidad, si tu felicidad, si es posible para vos ser feliz en un mundo sin Dios, si para vos el paraíso es lo que vale, ¿no? Lo importante, y Dios es relativo, si Él está o no está, lo importante es que haya un paraíso. Oh, estás muerto en tus delitos y pecados. Muerto en tus delitos y pecados. Y es algo tan grave no apreciar a aquel cuya dignidad es infinita, cuyo valor es infinito y cuya hermosura no tiene límites. Es algo tan grave que mereces la condenación. Mereces ser arrojado en un lugar de tormento. Sos un peligro. Es asesinato a Dios en el corazón. Puedo vivir sin Dios. Ese es el valor que le atribuís a Dios. Nada. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Miren, los cristianos verdaderos sabemos esto. Si yo estuviese 100 años en el paraíso, te aseguro, después de nadar 100 veces en el mar de cristal, de recorrer todas las calles de oro y de comer todas las manzanas de no sé qué, y de conversar con los ángeles y estar con mis seres queridos, voy a estar vacío. Lo finito no puede satisfacerme, y lo sé. Lo finito no es suficiente, no puede saciar mi sed. Solamente la belleza sin fin, solamente la excelencia compleja, eterna de Cristo. Solamente esa gloria inagotable puede saciar mi corazón. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Salmo 16, otros salmos, ¿no? Los salmos condenan a los falsos conversos porque revelan el corazón de los cristianos genuinos. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, eso es 100% de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Lo que él está diciendo, en otras palabras, es: Señor, el placer que encuentro en tu presencia, el recreo que encuentro en tu amistad, el disfrute que tengo simplemente al verte es tal que yo sé que no hay fin, que no hay fin, que por los siglos de los siglos nunca voy a dejar de estar cautivado, siempre va a haber más. ¿Lo entienden? Un cristiano genuino es alguien que justifica una adoración perpetua. ¿Te gusta ese cielo? Todos adorando a Cristo, conociéndolo más y más, por una eternidad sin fin, dedicándonos solamente a conocer a Cristo, caminar con Cristo y adorar a Cristo. Ese es mi cielo. Ese es mi cielo. Si no es el tuyo, tu cielo no es el cielo de la Escritura. Estás perdido. Y volviendo a Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. No solamente en el cielo no tengo ningún interés que no sea estar con vos, sino que en la tierra yo no deseo a nada. Ahora déjame explicar esto. Esto no significa que nosotros no valoramos cosas terrenales. No significa que no amamos a nuestra familia. No. Lo que significa es que para nosotros todo está vacío sin Cristo. Que todo es grotesco sin Cristo. Que nada vale la pena si Cristo no está ahí. ¿Te das cuenta? ¿Puedes identificarte con lo que digo? Para mí, todo lo que no tiene que ver con Él, si Él no está, es hueco. Todo es vanidad y correr tras el viento, dice Salomón, ¿no? Todo es vanidad de vanidades y correr tras el viento. En Filipenses capítulo 1, en el versículo 21, Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Vivir para mí es conocerlo, complacerlo y andar con Él como mi Salvador, mi Rey, mi amante, mi amigo. Y si tengo que morir y partir a estar con Él y dejar atrás todas las cosas que valoro en esta vida, yo puedo llamar a eso ganancia. Morir y partir y estar con Él es ganancia. Amigos, no me interesa nada de esta vida. Nada. Yo solamente quiero hacer la voluntad de Dios, terminar mi carrera y partir y ir a estar con Él. Este mundo caído, corrompido, maldito, ¿qué tiene para darme? ¿Qué tiene para darme? No me interesa. Ahora, quizás algunos de ustedes, si Cristo te llamara hoy, dirías, oh no, ya no voy a poder seguir mi carrera, nunca voy a poder realizarme, o voy a perder mi oportunidad de, quién sabe qué cosa, obtener dinero, preeminencia, justo me estaban por ascender en el trabajo, justo estoy haciendo una buena carrera religiosa, estaban promoviéndome en la iglesia, o ya no voy a poder mirar más a las mujeres. Nostalgia por el pecado, como la esposa de Lot que salió de Sodoma, miró para atrás porque su corazón había quedado ahí, aunque su cuerpo había salido, y Dios la convierte en una estatua de sal, como una advertencia para todos nosotros. Nadie puede engañar a Dios. Él pesa los corazones. Entonces, tener convicción de pecado y humillarnos ante Dios no es una evidencia objetiva de que somos salvos. Orar no es una evidencia objetiva de que somos salvos, sigue siendo subjetivo. Sentir que amamos sinceramente a Cristo no es una evidencia objetiva de nuestra salvación, sigue siendo algo objetivo. Algo más, antes de pasar a las características objetivas. Tener una experiencia con Dios es algo necesario. Nadie va a salvarse si no tiene un encuentro personal con Dios, ¿no? Cara a cara con Él. Cara a cara con Él. La salvación es algo personal. Cada uno debe reconciliarse personalmente con Dios. Pero también nosotros podemos tener una experiencia y que esa experiencia sea genuina y todavía no ser salvos. En Hebreos capítulo 6, por ejemplo, no, antes de Hebreos capítulo 6, segunda de Corintios, capítulo 11. La iglesia en Corinto, hay personas acá en esta porción que están teniendo experiencias espirituales, pero son experiencias con demonios. Ellos creen que están teniendo una experiencia con Dios, pero en realidad están teniendo experiencias con demonios. Dice, versículo 4, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, vean esto, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Otro Jesús, otro Espíritu Santo, otro evangelio. Personas que habían escuchado el verdadero evangelio. Esta iglesia fue fundada por Pablo y sin embargo acá están recibiendo otro Jesús, otro Espíritu Santo y otro evangelio. Pero quiero llamar la atención sobre lo segundo, otro espíritu. Ellos están recibiendo otro espíritu. No es el Espíritu Santo, son demonios.
Los demonios pueden simular la obra del Espíritu Santo de convencer de pecado y de dar consuelo. Lo hacen. Lo hacen. Son experiencias espirituales genuinas, pero son falsas. El Espíritu Santo puede señalarte tu pecado y hacerlo con verdad. Él puede decirte la verdad en cuanto a vos como pecador, pero entonces Él puede hacer esto. Va a engañarte en cuanto a lo que significa el arrepentimiento. Va a engañarte. En vez de decirte que el arrepentimiento es un cambio total de tu mentalidad, un cambio total de tu actitud y un cambio total del propósito de tu vida, Él va a decirte que el arrepentimiento es algo un poco menor, es simplemente remordimiento. Culpa, algo de autoodio, algo de autodesprecio, ¿no? Y entonces Él va a decirte que la conversión no es que entregues toda tu vida a Cristo sin reservas, sino que puedes dar algunas cosas ahora y quizás algunas en algún momento. Vos lo vas a hacer, ¿no? Estás sintiendo culpa, algo de autodesprecio, dejas algunas cosas, tomás algunas decisiones, ya no voy a pecar más de esta y de aquella y de otra manera, y entonces el espíritu maligno va a darte consolación. Va a decirte, tus pecados son perdonados, hijo mío. Tus pecados son perdonados, puedes irte en paz. Sos aceptado, ¿te das cuenta? Y vos vas a tener una experiencia. Ahora, otro espíritu, otro Jesús. El Jesús bíblico no va a aceptar eso. El Jesús bíblico es demasiado santo para aceptar lealtades divididas. El Jesús bíblico es tan digno que para ser digno de Él vas a tener que atesorarlo, amarlo por sobre todas las cosas y seguirlo incondicionalmente. Pero es otro Cristo con menos valor, un Cristo con el que podés jugar, una gracia barata, ¿no? Y ahí podés estar toda tu vida en una iglesia feliz, un gozo que proviene de un Dios imaginario, fruto de una experiencia espiritual con demonios. Un Dios imaginario. Ahí estás amando tu Dios imaginario, sintiéndote agradecido con tu Dios imaginario, predicando de tu Dios imaginario con entusiasmo a otros. ¿Te das cuenta? Y ser 2 veces hijo del infierno y estar aumentando la gravedad de tu condenación semana tras semana. Amados míos, yo quisiera estar loco, quisiera estar equivocado. Quisiera que mi doctrina sea falsa, pero estamos hablando de la mayor parte de las personas que dicen que son cristianas, son así, están equivocadas, no son creyentes genuinos, no nacieron de nuevo. Esto es la verdad, la mayor parte de las personas que profesan creer en Cristo van a ir al infierno. Son tan pocos los que tan solo entienden de qué trata el cristianismo. Y si vos no lo entendés bien, estás en peligro. Si no sabes cuáles son las características de un cristiano genuino, vas a ser engañado, ¿no? Creyendo otra versión del cristianismo. Vas a confundirlo. Tenés la puerta abierta de par en par para ser tan engañado si no entendés lo que la Escritura enseña sobre la conversión y sobre la salvación. Entonces, tener una experiencia no es garantía de nada. Incluso vamos más lejos, Hebreos capítulo 6. Podemos tener una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, no demonios, el Espíritu Santo, y aún así no ser salvos. Hebreos capítulo 6, versículo 4, nos dice, es imposible, está hablando de los apóstatas, aquellos que han sido condenados en vida sin esperanza de perdón, que han sido condenados al infierno sin esperanza de perdón en vida. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, vean las palabras, iluminados, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, vean, y recayeron. Esto significa apostataron, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Existe una clase de persona que puede ser condenada en vida.
Una clase de persona que ya no puede ser renovada para el arrepentimiento. Una clase de persona que va a ser entregada a la dureza de su corazón de tal manera que ya nunca más va a tener sensibilidad, ni va a poder arrepentirse. Pero vean, esta persona que estuvo en la iglesia durante un tiempo, fue iluminada, gustó del don celestial, fue hecha partícipe del Espíritu Santo, probó los poderes del siglo venidero. Y recayeron y fueron a la condenación. Y más adelante, los versículos 7 en adelante, el autor de esta carta va a decir, ellos siempre fueron mala tierra, pero recibieron la palabra con gozo. Por un tiempo, hasta que el sol de la prueba salió y se manifestó lo que había en su corazón. Era solo cuestión de tiempo, pero la experiencia de iluminación fue genuina. Realmente el Espíritu Santo abrió sus ojos y vieron el cristianismo, vieron a Cristo, hubo un impacto, hubo un cambio, hubo un antes y un después en su vida, ¿no? Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo en el sentido de que la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia los salpicó, ¿no? Fueron influenciados y sin embargo apostataron, y sin embargo nunca se arrepintieron de corazón de sus pecados. Su respuesta a la obra del Espíritu Santo siempre fue muy superficial. ¿Se dan cuenta? Entonces no podés descansar en una experiencia. Una vez más, si no tenés ningún registro de una experiencia con Dios, de convicción de pecado, de consuelo, no sos salvo. Pero podés tener una experiencia y todavía no es objetivo, sigue siendo algo relativo. Puede que no necesariamente sea prueba de tu salvación. ¿Me entienden? Y puedo seguir. Hay más evidencias subjetivas. Simplemente puedo seguir. Ahora, ¿cuáles son las evidencias objetivas de la salvación? Gracias. ¿Cuáles son las evidencias objetivas de la salvación? Voy a decirlo y después voy a explicar la definición que voy a darles. Estas son las evidencias objetivas de la salvación, los frutos indiscutibles de que alguien es salvo. Una obediencia plena y feliz, resultado de un amor supremo por Él y un amor que es producido por el conocimiento del Evangelio. Una obediencia plena y feliz, fruto de un amor supremo por Cristo y un amor que es a la vez producido por el conocimiento del Evangelio, el conocimiento bíblico de quién es Dios y de lo que Él hizo por nosotros en Cristo. Voy a explicarles esta conclusión. Vamos a ver algunos textos rápidamente. Lo primero entonces, esto es lo más importante porque todo parte de acá, un amor supremo por Él. Dije algunas cosas, voy a ampliar algunas más. Un amor supremo por Él. Un amor supremo por Cristo. ¿Qué es amar? El amor es una pasión, eso es lo que es. Es una pasión. El amor no es solamente nuestra voluntad, ¿no? No es simplemente el ejercicio de nuestra voluntad. El amor no tiene que ver, en primer lugar, con nuestras decisiones. El amor es una pasión. En Juan 14, versículo 31, nuestro Señor dijo, si me aman, guardan mis mandamientos. Ahora, una cosa es amarlo, otra cosa es guardar sus mandamientos. Si me aman, guardan mis mandamientos. El amor es la causa, el efecto, el resultado de ese amor es guardar sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? El amor es la raíz y el fruto es el árbol. Entonces, alguien puede guardar los mandamientos sin amar, ¿no? Como Fernando, una vida de, no una obediencia genuina, no una obediencia aceptada por Dios, pero sí una moralidad externa. Alguien puede en cierta medida guardar algunos mandamientos sin amar, pero nadie puede amar sin guardar los mandamientos. Todos los que lo aman guardan sus mandamientos, ¿está claro? Pero el amor es una pasión. Amar es valorar apasionadamente algo. Amar a Cristo supremamente es valorarlo con pasión por sobre todas las demás cosas.
Eso es lo que es. ¿Entienden? Ahora, deben entender claramente esto, que Jesús nos exige un amor supremo por Él, esta valoración apasionada por sobre todas las demás cosas para reconciliarse con nosotros. O sea, la enseñanza bíblica no es esta, que para reconciliarte con Dios nada más tenés que tomar la decisión de abandonar algunos pecados. Él te perdona y entonces poco a poco empezás a crecer en amarlo hasta que llega el día en el que llegás a tener un amor supremo por Él. No, eso es falso. Es una falsa idea de la conversión que está llevando a incontables personas al infierno. La enseñanza de la Escritura es que a menos que tengas un amor supremo por Cristo, nunca vas a reconciliarte con Él. Por supuesto, no es un amor perfecto. Todavía el pecado mora en nosotros. A veces es débil, tenemos malas temporadas, vamos a pecar, vamos a caer. Pero de acá partimos, hermanos. De acá partimos. Llegamos a amar a Cristo supremamente, nos reconciliamos con Dios y de ahí empezamos a crecer. Ese amor se vuelve más fuerte, más constante, más grande. ¿Se dan cuenta? Una vez más, Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Jesús tiene muchos seguidores, pero personas que realmente se hayan reconciliado con Él son muy pocas. Conciban esto, amados míos. Es tan chocante. Jesús dedicó todo su ministerio a evangelizar falsos conversos. Todo su ministerio a evangelizar falsos conversos. ¿No dijo Él a la gente de Israel, a los judíos que no conocían a Dios? Habían nacido con su Antiguo Testamento. Habían dedicado su vida a conocer la Escritura y sin embargo Él les dice, no conocen a Dios. Cuando Cristo habla del camino angosto y el camino ancho, los que están yendo por el camino ancho no son los gentiles que no tienen conocimiento de Dios. Son los judíos religiosos que creen conocer a Dios pero están perdidos. ¿Se dan cuenta? Casi todas las parábolas de Jesús, si no todas, tienen que ver con la falsa conversión. Entonces, lo amamos supremamente y nos reconciliamos con Él. Y después comenzamos a crecer en la fortaleza de ese amor, más constante, más puro, más grande. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, si todavía estás peleando con lo que estoy enseñando, rendite acá. Deuteronomio 36 nos dice que el fruto del nuevo nacimiento, la evidencia del nuevo nacimiento, el resultado de que alguien ha sido regenerado, es que ama a Jehová con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. El texto dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Esta es la forma en la que el Antiguo Testamento habla del nuevo nacimiento, una cirugía adentro. No la tabla de la ley afuera, la tabla de la ley siendo escrita adentro. Cirugía en la naturaleza, en el corazón. Un cambio en nuestra esencia. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón para que ames. Vean, el propósito. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. A fin de que vivas es a fin de que seas salvo. Vean, se acaban las palabras acá. Todo el corazón, toda el alma. ¿Qué más podría decir, no? No con una gran parte del corazón, no con una gran parte del alma, todo el corazón y toda el alma. De nuevo, no está hablando de perfección. No, somos débiles. El pecado todavía mora en nosotros, pero sí está hablando de la totalidad del ser. Él es el centro de mis pensamientos. Él es el dueño de mi devoción, de mi pasión más grande. Y a la vez, soy su esclavo con mi voluntad. No puedo ir a otro lado, no voy a ir a otro lado, no quiero otra cosa que agradarlo a Él. Eso es con la totalidad del ser. ¿Se dan cuenta? ¿Me entienden? ¿Me entienden, hermanos? Es cuando lo único que queremos es tener una historia de amor con Él, solamente agradándolo a Él. Miren, hay mucha gente que no quiere pecar por orgullo porque no están ahí en su carrera de fariseo. Muchos no quieren pecar porque temen ir a la condenación. Cuando alguien llega a amar a Dios así,
Vos no querés pecar porque no querés desagradarlo a Él. Muchos tienen una relación con la ley, pero no tienen una relación con Dios. Una relación con la ley, pero no una relación con Dios. ¿Se dan cuenta? Y cuando es así, todo es pesado, es cansador, ¿no? Es aburrido, es gravoso, es tedioso, todo tiene que ver con la ley. Siempre sentís que te estás quedando corto, ¿no? Si Dios no te viera, pecarías, odias la ley en muchos aspectos, aunque por dentro pienses, ¿no? Qué bueno sería vivir conforme a la ley. Cuando alguien ama al Señor, no es la ley lo que importa. Es la ley me dice qué le gusta y qué no le gusta, qué le agrada y qué no le agrada. Cuando alguien ama al Señor así, quiere más ley. Quiere conocer más cómo agradar a su Señor. Ves la ley como una oportunidad para crecer en tu relación con Él. ¿Lo ves? Bien, entonces este amor supremo es lo más importante. Después, otro punto más. Una obediencia feliz que surge de ese amor supremo. Una obediencia feliz que surge de ese amor supremo. ¿Recuerdan la parábola del tesoro escondido, Mateo 13, versículo 44? ¿No? El reino de los cielos, nos dice nuestro Señor, es semejante a un tesoro escondido en un campo que un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuáles son las palabras importantes acá? Gozoso y todo. Gozoso por ello fue y vendió todo lo que tenía. ¿Se dan cuenta? Es como un gran negocio. Renunciar a todo lo que tengo. La vida que yo me había armado para mí y a los placeres que el mundo me dijo que son los más importantes y sin los cuales no voy a ser feliz. Renunciar a todo eso. Dejarlo atrás para ahora comprar, ¿no?, el campo donde está el tesoro que acabo de chocarme. El tesoro que acabo de descubrir es un negocio. Vendo todo lo que no tengo nada que perder. Hay un sentido en el que no estoy vendiendo nada. Y compro aquel tesoro, ¿no? El campo, porque el tesoro vale tanto. Esto que acabo de conocer, esto que acabo de descubrir, este Dios es tal que todo lo que yo había preparado, todo lo que el mundo me había dicho, toda la idea de felicidad del mundo es ridículo, grotesco, absurdo en comparación. ¿Se dan cuenta? Gozoso, felicidad. Hay muchos que dicen así: yo cuántas ganas tengo de pecar, ¿no? Qué deseos de pecar, pero no voy a pecar porque yo no debo hacerlo. No está bien, no es lo que corresponde. Me muero de deseos de dar ese clic. Me muero de deseos de adulterar con mi vecina. Me muero de deseos de agradar a los hombres haciendo cosas mundanas y riéndome de cosas mundanas. Me muero de deseos de ver esas novelas mundanas y sensuales llenas de pecado, lo que sea. Pero no voy a hacerlo porque soy cristiano. No tengo que hacerlo porque soy cristiano, ¿no? Y a veces están mirando al pecado, ¿no? Es como si se pusieran un chaleco, ¿no?, de fuerza para locos, ¿no? Y se encadenaran a sí mismos para no pecar, pero están ahí deseando, codiciando en su corazón, con imaginaciones, y se enojan con Dios a veces, y se quejan porque no pueden pecar, y descargan su enojo y su queja con los más cercanos, ¿no? En tu casa quizás sos un tirano que siempre está de mal humor porque está frustrado por la ley, porque no te deja ir al chiquero en el que querés revolcarte. No, un cristiano genuino dice: yo podría pecar. Ahí está la puerta abierta, pero yo no deseo pecar. A veces soy tentado a hacerlo. Oh, pero Cristo es tanto más valioso. Él es tanto más maravilloso. El mundo podría sumar en una balanza todo lo bello, ¿no?, todo lo hermoso, todo lo valioso,
Pero Cristo del otro lado de la balanza pesa más que el mundo entero. Todo lo que este mundo tiene para ofrecerme es menos que nada al lado de Él. ¿Te das cuenta? Hay placer, hay un deseo genuino de agradarlo a Él, hay felicidad. Un cristiano genuino es la criatura más feliz de este mundo. Los cristianos somos los seres más felices de este mundo. Nos persiguen, nos matan, nos discriminan, nos odian, no nos entienden, perdemos nuestros trabajos, se nos cierran puertas, sufrimos, el diablo nos ataca y sin embargo somos tan felices. Porque encontramos el único tesoro que existe. Ahora, alguien puede venderlo todo y no tener gozo. Y es una falsa conversión. ¿Te das cuenta? Alguien puede venderlo todo y no hacerlo con gozo. Vean, voy a darles un texto bíblico. 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. Pablo dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Vean, hasta acá está diciendo, renuncio a todas mis posesiones y las doy a los pobres. ¿Qué más se puede hacer, no? ¿Qué más que eso? Bueno, hay algo más. Aún puedo entregar mi cuerpo para ser quemado. Vean, y él dice, y no tengo amor. Oh, wow. O sea, es posible que renuncies a todas tus posesiones materiales, literalmente, y la des a los pobres, por causa de Cristo, por haber escuchado el Evangelio. Es posible que seas un mártir, y es posible que hagas todo eso sin amor genuino por Cristo. ¿Y qué pasa si actúas de esa manera? De nada me sirve. De nada te sirve. Quizás has puesto tus esperanzas en tus buenas obras y pensás, yo debo ser salvo. Si alguien es salvo acá, yo debo ser salvo. No, yo fui pastor, o yo serví en la iglesia, o yo hice tantas cosas, yo di de comer a los pobres, yo visité a los presos. Nadie hacía lo que yo hacía en la iglesia, ni el pastor lo hacía. Y puede que todo sea una obra de tu carne. Si no lo hiciste por amor, y es posible, si no lo hiciste por amor, lo hiciste por motivaciones egoístas. Por motivaciones egoístas, lo hiciste para vos. ¿Y cómo sabe Pablo? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo sé que tengo amor? Bueno, él va a decir más adelante, versículo 6, el amor no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Ven? Tiene que ver con el gozo. No se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. No encuentra placer en aquello que no es justo ante los ojos de Dios. Quizás te encanta la idea de ser alabado, de ser el mártir, el héroe de la iglesia. No, eso es abominable ante los ojos de Dios. Injusticia. Tu gloria, una criatura que busca gloria personal y que se atreve a usar a la iglesia y al bendito evangelio como un medio para ser alabada, merece la peor condenación que pueda existir. Es posible, pero no podés hacer esto, gozarte en la verdad de qué, de tu pecado, de tu vergüenza, de tu terrible desnudez ante la santidad de Dios, pero la verdad de que Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia, solo para demostrar qué clase de buen Dios Él es, decidió salvarte. ¿Puedes gozarte en la verdad de tu humillación y de la exaltación de Él? ¿Podés hacerlo? Oh, el cristianismo no tiene nada que ver con la autoestima. Si el Dios al que adorás te hace sentir especial y digno de ser amado, no es el Dios de la Escritura, es el Dios de tu imaginación. El Dios de la Escritura, ¿cuánto nos humilla? Todo lo que hay en mí no hace otra cosa que despertar su indignación y su tristeza. Lo único bueno que hay en mí y que puede agradarlo a Él es obra de Él mismo obrando en mí, el Espíritu Santo. Y solamente puedo ser observado por Él, solamente puedo ser digno de ser mirado y aún más allá, es digno de tener una relación con Él solo
no por mis justicias, no por mis obras, no por mi sinceridad, no por mi pureza, sino por las obras, por la justicia, por el amor y por la sinceridad, por la pureza de otro que vivió en mi lugar y murió en mi lugar, Cristo. 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 Oh, hermanos, el Evangelio, de Él, por Él y de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En el Evangelio somos salvados de Él, somos salvados por Él y somos salvados para Él. Él es el centro. Él es el centro. Entonces, esta obediencia debe ser feliz. Una cosa más, antes de concluir. Antes de apelar a una respuesta de ustedes, a lo que están escuchando, veamos una característica más. Una obediencia plena. ¿Cuáles son las evidencias objetivas de la salvación? Una obediencia plena y feliz, fruto de un amor supremo por Cristo, producido ese amor por la verdad. Una obediencia plena. De nuevo volvemos a la parábola de Mateo 13, versículo 44. Gozoso por ello fue y vendió todo lo que tenía. No salió como Raquel de la casa de Labán, con un ídolo escondido debajo del brazo. No trataste de pasar por la puerta angosta con algo escondido en tus manos. Vendiste todo lo que tenías. Ya no adorás a más ningún otro Dios. Todo lo que tenías. No quedó nada, lo prendiste fuego todo. Una obediencia plena, no perfecta. No, hermanos, nunca vamos a lograr en esta vida ser como Cristo, iguales a Él. Siempre nos quedamos un poco cortos, ¿no? No somos todo lo que queremos ser, estamos en este proceso de santificación. Pero esa obediencia es plena, en el sentido de que no es selectiva. No digo, Señor, guardo 8 de 10. Con 9 de 10 me voy al cielo. No razonamos de esa manera. Un cristiano no es alguien que está tratando de vivir en una moralidad mínima. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos mandamientos debo guardar para dar evidencias de que soy salvo? ¿Con cuánto me alcanza? ¿No? ¿Qué tan cerca puedo estar del límite entre el reino de Dios y la potestad de las tinieblas? ¿Se dan cuenta? ¿Qué tanto puedo jugar con esto? ¿No? ¿Y con cuánto me convierto en un cristiano plus, premium? No es así. No razonás de esa manera. De vuelta, no estás centrado en vos, estás centrado en Él. En Él. Quiero obedecerte, Señor, quiero seguirte. Esta es una evidencia objetiva de la salvación. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿no? Los tiene, no solo los tiene, los vive, los guarda. Ese es el que me ama. ¿Querés saber si amas a Cristo? Obediencia. Juan nos dice, en primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4, en esto sabemos que le conocemos. Clarísimo, ¿no? En esto sabemos que le conocemos. ¿Cómo sé que tengo un encuentro personal con Cristo? ¿Cómo sé que soy salvo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Una vez más, si alguien dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, no es que lo conoce poco, no, es que no lo conoce. Nunca lo vio. Nuestra obediencia, una vez más, nuestro amor proviene del conocimiento de la verdad. Todo es producido por el conocimiento de Él, conocimiento experimental de Él. Cuando alguien conoce a Cristo y ve su gloria y ve su dignidad, ¿no? ¿Recuerdan Juan capítulo 1? Cuando Juan comienza a recordar, cuando Él caminó con Cristo en esta tierra, Él dice, lo vimos y vimos su gloria. Muchos lo vieron, pocos vieron su gloria. Él pasó por al lado de ciertas personas y no vieron más que a un hombre más. Pero otros lo vieron y vieron su gloria, lleno de gracia y de verdad. ¿Te das cuenta? Lleno de gracia y de verdad. Y Juan dice, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. De Él emanaba como de una fuente, un poder, un amor, que no se agota. Cuando alguien ve a Cristo y lo conoce, guarda sus mandamientos. Cuando ellos lo vieron dejándolo todo, lo siguieron. Cuando lo vieron dejándolo todo, lo siguieron. Cuando ellos lo vieron, murieron por Él.
Fueron mártires. Si alguien dice, no, yo conozco a Cristo y no guarda sus mandamientos con su vida, lo que está diciendo es que hay cosas que valen más que Cristo, que hay cosas más placenteras que Él, que hay cosas que satisfacen el corazón más de Él. Eso evidencia, no, nunca lo conociste. Nunca lo conociste. Obediencia. ¿Qué tantos mandamientos debemos guardar? Todos. Todos. Un cristiano genuino es alguien que responde a todo lo que conoce del carácter y de la voluntad de Dios. Responde a todo lo que conoce del carácter y la voluntad de Dios. Eso es lo que hace. De nuevo, si alguien rechaza el señorío de Cristo en un aspecto de su vida y dice, te voy a obedecer en 8 de 10, pero en estos dos no. Estas dos cosas no me las pidas. Son demasiado valiosas para renunciar a ellas. No voy a dejar de hacerlo. ¿No? Estás rechazando completamente su señorío. Si rechazás a Cristo en un aspecto de tu vida, lo rechazás completamente. Dejándolo todo, lo siguieron los discípulos. No podés. No podés tener al mundo y tener a Cristo. No podés ser ciudadano del infierno y ciudadano del cielo. No podés tener relación con el mundo y relación con Él. Insisto, no es una obediencia perfecta. Voy a darles una ilustración sencilla. ¿No? La conversión es como darle a Cristo el volante de nuestra vida. El volante de nuestra vida. Ahí estoy yo, voy a donde quiero, hago lo que quiero. Cristo viene y de pronto lo conocemos y lo sentamos en el trono. Le damos el asiento. Vos manejás, Señor. Mi vida es tuya. Dirigime. ¿Qué querés que haga? Ahora, eso es conversión. Pero santificación es otra cosa. Vamos a ser tentados a recuperar el volante. Él va a llevarnos a lugares a los que no queremos entrar. ¿No? Vamos a empezar vamos a querer pedirle explicaciones muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué me está llevando por acá? Algunas veces hasta vamos a luchar con Él para sacarlo y querer recuperar el volante. ¿No? Si somos cristianos genuinos, vamos a arrepentirnos. ¿Y qué va a pasar? Vamos a empezar a crecer en santificación. ¿Qué significa? Confianza en Él. Amor por Él. Mientras más confiemos en Él, mientras más crezca nuestro amor por Él, menos vamos a ser tentados y menos vamos a ceder a la tentación de querer tomar el volante una vez más. ¿Lo ven? No hay grados de conversión, no hay grados, ¿no? Debes darle a Cristo totalmente el volante de tu vida y salir de ahí. Pero hay muchos grados de santificación. Muchos grados de santificación. ¿Lo ves? ¿Claro? Bien. Para terminar. Esta pregunta está llena de gracia. Esta es una pregunta llena de misericordia. ¿Conoces a Cristo? ¿Lo conoces? ¿Hablamos el mismo idioma? ¿Ardió tu corazón? ¿Te sentiste confirmado de sí? Sí, sí. ¿O estás ahí, ¿no? Como un animal ante la trampa? Quizás luchando todavía resistiéndote, como siendo atrapado y queriendo huir de este lugar. Que tu orgullo, si estás acá y no conoces al Señor, que tu orgullo no te lleve a la condenación. Lo he visto, amados, amigos, hermanos, lo he visto. Personas que prefieren irse al infierno antes que reconocer que no son salvas. Antes que decir, miren, estuve toda la vida entre ustedes, pero la verdad es que no conozco a Cristo. Prefieren irse al infierno antes que reconocer que necesitan un Salvador como todos los demás lo necesitamos. ¡Qué enfermedad, por favor! ¡Qué demencia, qué locura! Si rechazás a este Salvador, no tenés ninguna esperanza. Si preferís seguir en las tinieblas, ¿qué estás haciendo?
¿A dónde querés ir? ¿A dónde vas? En el día del juicio final todos vamos a saber tus secretos. Va a ser peor. Va a ser peor. Aquellos de ustedes que no tienen a Cristo, búsquenlo. Búsquenlo. Ríndanse. Humíllense ante Él. Clamen como si estuviesen en un cuarto en llamas, sin ventanas, sin puerta, y el fuego avanza. Clamen al Salvador que puede romper la pared, que puede tirar la casa abajo y sacarlos de ahí. Clamen así. Es así como deben clamar, con esa urgencia y con esa desesperación. Ustedes no van a salir de ahí. Abandonen todo intento de salvarse por sus obras hasta que no vean que se están cayendo por un abismo y que no hay nada de lo que puedan tomarse. Nunca van a ser salvos. Para ser salvos deben dejar de intentar salvarse ustedes mismos. No podés ser salvado por Él si estás tratando de salvarte vos mismo. ¿Te das cuenta? Debes venir a Él tal y como estás, tal y como sos, con tu pecado, con tu miseria. No trates de cambiar algo y venir a Él después. Debes venir así, tal y como estás, con tus harapos, y confesar tu pecado abiertamente y explícitamente ante Él, en humillación, reconociendo que no tenés derecho a ser perdonado, que es gracia y solo gracia que se te llame a recibir el perdón de tus pecados. No lo mereces. Hacelo así. Hacelo así. Y si hoy estás perdido, Él va a salvarte. Él va a salvarte. Él va a salvarte. Si tenés dudas, bueno, mejor es que te salves 2 veces. Si no sabes si estás perdido o no, salvate. Lo he hecho. Lo he hecho. Salvate, como sea. Acércate a los pastores. Amados, ustedes, algunos me contaron, pasaron como 10 años sin pastor. Qué difícil. Realmente es un milagro que exista una iglesia. 10 años sin pastor. El Señor les dio Will ahora, un hombre precioso, sincero. Lo único que Él quiere es hacer la voluntad del Señor. No vivas como si no tuvieses pastor, ahora que Dios te dio un pastor. Aprende a dejarte pastorear. Aprende a confiar en los hombres que Dios pone para ese trabajo. Él es una evidencia del amor de Dios por ustedes, de que Él quiere dirigirlos, pero Él hace esto a través de personas. Y los demás, los que creen que conocen al Señor o tienen seguridad y de verdad tienen razones para estar seguros, gócense, 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 porque si somos salvos es por su gracia, es porque Él nos rescató. Podríamos estar en el más profundo autoengaño y ser 1000 veces hijos del infierno, pero somos salvos, somos salvos, somos salvos. Quizás algunos de ustedes pasaron mucho tiempo en la iglesia y eran hijos de la condenación y un día se arrepintieron. ¿Sabes por qué te arrepentiste? Bueno, Will lo dijo, llamamiento eficaz. Dios te salvó. No te salvaste, Él te salvó. Él te salvó. Y perseveren en este camino angosto con temor y con temblor. Con temor y con temblor. Bien, vamos a orar. Y hermanos, ha sido una alegría estar entre ustedes. No, nunca los voy a olvidar. Y espero que en el futuro cercano podamos volver a reunirnos y seguir hablando juntos de nuestro Señor y disfrutándonos unos a otros. Señor, Señor, Señor. Oh, yo te suplico que hagas entender a todos que no hay nada más importante que lo que estuvimos hablando. Señor, qué solemnidad, qué seriedad. Pensar que algunos pueden salir condenados de este lugar. Señor, es un pensamiento insoportable, demasiado terrible. Oh Señor, que ninguno de acá salga sin haber invocado tu nombre. Señor, fortalece esta iglesia.
Guárdala del mal, guárdala del engaño del pecado, guárdala de los ídolos. Guárdala, Señor, guárdala, que no se desvíen ni a izquierda ni a derecha. Oh Señor, por amor de tu nombre, llena a Will de más y más sabiduría y fortaleza, ternura y celo a la vez, Señor. Que Él sea como un león y un cordero. Y dirija, Señor, a esta congregación hasta el final del peregrinaje, hasta Jerusalén la celestial. Oh Señor, gracias, muchas gracias. Amén.